Señor, gracias porque tú estás aquí y el Espíritu Santo también. Gracias porque tú vives en nuestros corazones, tú nos hablas cada día en nuestra casa cuando leemos la Biblia, cuando meditamos en ella. Y ahora como iglesia, Señor, queremos venir delante tuyo para pedirte que, como hemos leído al principio, tengas una misericordia nueva en esta mañana. Que tú hables a nuestros corazones. Que tú nos sigas transformando, que sigas consolándonos, que nos exhortes si lo necesitamos, Señor, que si estamos andando mal, tú nos lo recuerdes y nos vuelvas a hacer ir al camino correcto, Señor. Que sea cual sea, Señor, tú sigas edificando esta iglesia, Señor, sigas fortaleciéndola, sigas uniéndonos, Señor, y que por medio de tu palabra, Señor, tú transformes nuestras vidas. Gracias porque tú estás aquí y gracias porque podemos acercarnos a ti con seguridad de que tú nos escuchas y, Señor, de que tú también nos vas a hablar en esta mañana. Amén. Amén. La verdad es que, si recordáis, el viernes Ramón nos preguntaba que cómo nos había ido la semana y cada uno fuimos diciendo. Y yo dije que había sido una semana intensa. Y además de intensa, creo que podría decir también que ha sido complicada. En el trabajo, algunos proyectos, uno concretamente que llevamos ya casi un año de retraso, no conseguimos que salga. Me estoy peleando con unos, con otros. Si no fuese cristiano, creo que ya les diría alguna palabra quizá más fuerte, pero intento contenerme. Aparte, lunes y miércoles tuve 2 reuniones de 4 horas en inglés, súper aburridas, que aquello era un esfuerzo poder estar atento, atender. El jueves para trabajar me tuve que ir a Madrid, salí de casa a las 6:20 de la mañana, llegué a las 11:30 de la noche, llegué reventado. Al día siguiente teníamos curso de preparación al parto, nos tocó madrugar y ir a Barcelona a las 9 de la mañana, por la noche culto, ayer culto de jóvenes, y el cuerpo me decía, Ángel, reposa ya, descansa, párate. Y creo que a todos nos pasa esto muchas veces, ¿verdad? Que vamos haciendo cosas y vamos cansados y necesitamos tener reposo. Pero no solo necesitamos reposo físico, que es cierto que lo necesitamos, sino que creo que algo que en nuestro tiempo también necesitamos es reposo espiritual. Poder tener reposo espiritual. Y las religiones, por norma general, precisamente si algo no permiten, es el descanso y el reposo espiritual. Incluso nosotros que podemos, creo, catalogarnos como protestantes conservadores, que creemos en las doctrinas de la gracia, que creemos que el Señor nos ha salvado sin hacer nosotros ninguna obra para que esto ocurra, seguimos cargándonos muchas veces con reglas, con normas y con obras, cuando creo que Dios nos ha llamado, y eso es lo que quiero que meditemos esta mañana, a vivir en un reposo espiritual, a vivir en un reposo real para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y de esto es de lo que me gustaría que hablemos en esta mañana. Así que si me queréis acompañar, vamos a seguir nuestra serie de la carta de Hebreos que titulamos Jesús, el cumplimiento del nuevo pacto. Y vamos a leer en el capítulo 4 los versículos del 1 al 13. Hebreos, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Vamos a seguir un poco con el argumento que vimos hace 2 semanas, pero avanzando un poquito en él. Hebreos, capítulo número 4, los versículos del 1 al 13. ¿Sí? ¿Me avisáis cuando lo tengáis? ¿Sí? Muy bien, dice así. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo,
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Un texto maravilloso, y vamos a ir adentrándonos en él y viendo, no versículo por versículo, pero sí por fragmentos. Si vemos los dos primeros versículos, dicen: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. El texto, este capítulo 4, comienza con dos palabras: temamos pues. En el capítulo 3, y que estuvimos viendo hace un par de semanas, el autor de la carta lanza una mirada hacia atrás, hacia el pasado, hacia sus raíces y de sus lectores. Y se fija cuando Israel, por culpa de su desobediencia, en el desierto todo el pueblo se queda sin poder entrar en la tierra prometida, en la tierra de reposo. Israel había sido un pueblo errante que había ido de un sitio a otro sin encontrar un lugar donde aposentarse. Y por culpa de esa desobediencia, ellos pierden la oportunidad de llegar a la tierra prometida, donde ellos realmente iban a encontrar reposo. Y con esta idea comienza este capítulo 4. Y lo hace con una advertencia. La advertencia de que existiendo aún la promesa de poder entrar en ese reposo, hay alguno de sus lectores o de nosotros mismos que no entremos en el reposo de Dios. Israel recibió la ley. Recibió la palabra de Dios durante 40 años. Cada día ellos se levantaban y veían como maná había descendido del suelo, había caído al suelo y podían comer. Cuando se cansaron del maná, Dios les dio codornices. Cada día veían una columna de humo que les guiaba por el desierto, les tapaba del calor, y una columna de fuego por la noche que les daba calor, que ahuyentaba a cualquier enemigo que se pudiese acercar a ellos. Una y otra vez pudieron ver cómo Dios estaba con ellos. Moisés mandó a 12 espías a ver la tierra prometida. Y cuando llegaron 10 de ellos dijeron: mira, esta tierra es maravillosa. Ahí fluye leche y miel, es increíble, tenemos de todo ahí. Pero los enemigos son grandes como gigantes. Es imposible que nosotros podamos conquistar este pueblo. Solamente Josué y Caleb vinieron diciendo: nuestro Dios es mayor que cualquiera de los enemigos que podamos encontrarnos. Solo ellos vieron más allá de aquellos pueblos fuertes que estaban. Y esto hizo que el pueblo entero, en aquel momento, todos los mayores de 20 años, se les cortase de raíz la promesa de poder llegar a la tierra prometida, por culpa de su incredulidad y de su desobediencia. Y creo que al pensar en el reposo del que habla el autor de Hebreos, no debiéramos quedarnos con la idea de una tierra prometida, de algo que va a llegar en el futuro. Cuando miramos esta verdad a través de la cruz, a través de Jesús, trata acerca de la misma presencia de Dios. Trata acerca de quién es Dios mismo. Y por eso él está llamando la atención a estos hebreos que estaban dispersados por el Imperio Romano. Y les decía: cuidado, no sea que pienses que eres hijo de Dios y en realidad no lo seas. Cuidado, porque tú tendrías que estar disfrutando del reposo de Dios, pero quizá no lo estás haciendo. Y creo que también nosotros, que hemos recibido el Evangelio, que hemos escuchado de las buenas nuevas de salvación, de nada sirve haberlo creído si esta creencia no va acompañada de fe, no va acompañada de confianza. El que ha escuchado el mensaje de la cruz y hace oídos sordos no puede disfrutar del reposo espiritual, del reposo del que nos está hablando el autor. Y creo que hay algo importante: el autor no habla en singular como dirigiéndose a una persona, él habla en plural. Y eso quiere decir que está llamando la atención sobre todo el pueblo, sobre todo los cristianos, y la responsabilidad que tenemos unos con otros de preocuparnos cuando alguien se empieza a alejar de la verdad, cuando alguien empieza a apartarse. Hay un comentarista que se llama Philip
Ed Cumbech, que dice: no hay actitud más peligrosa para la Iglesia que la despreocupación y la complacencia. Despreocupación y complacencia. Y creo que tenemos que temer, como dice el autor, de no caer en este error, de caer en la autocomplacencia, en el estamos bien, todo funciona de maravilla, en la despreocupación los unos por los otros. Así que, igual que Israel iba a encontrar el reposo, iba a perder el poder entrar en el reposo al dejar de caminar en los caminos de Dios, quienes hemos recibido el Evangelio, accedemos al reposo solamente por medio de Cristo. No hay ninguna otra manera, porque Él es más poderoso que todos nuestros enemigos. Él ha vencido todas nuestras tentaciones. Como vimos semanas atrás, Él se puede compadecer de nosotros en medio de nuestras debilidades. Él ya ha logrado la victoria. Y lo que nos toca a nosotros es disfrutar del descanso que Él ofrece, de la tranquilidad de saber que todo va bien. ¿Cuántas veces nuestra vida se turba porque no sabemos qué va a pasar, porque hay cosas que están inciertas, que no sabemos qué va a ocurrir? Y el autor de Hebreos nos dice: descansa en Jesús. Si Él ha vencido a todos tus enemigos, lo que venga Él lo tiene controlado. Aprendamos a descansar en Él. Y el texto continúa diciendo, en los versículos del 3 al 5, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Como siempre digo, los tiempos verbales son muy importantes para entender las situaciones y para entender lo que la Biblia nos quiere hablar. A veces lo leemos muy rápido, pero si nos paramos a ver, siempre nos dicen algo concreto. El reposo de Israel, como hemos dicho, era la tierra prometida, esa tierra de la cual fluía leche y miel, donde iban a poder encontrar un sitio donde asentarse, donde vivir. Así que podríamos decir y pensar que nuestra tierra prometida, nuestro reposo será el cielo, ¿no? Pensando quizá en Apocalipsis 21, 22, 23, cuando dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Claro, si pensamos en esto, pensamos: allí vamos a estar reposando al máximo, va a ser el mejor lugar. Pero el autor de Hebreos utiliza el tiempo verbal del presente, de la hora, de la actualidad, con lo que se está refiriendo a nuestro estado actual hoy en día, en abril de 2022, a la realidad de que aquellos que hemos reconocido que somos pecadores y que hemos creído que Dios se humilló haciéndose uno como nosotros, y que estando humillado siendo un hombre, quiso humillarse más y ser tratado como un delincuente, para morir en una cruz, para poder cargar todos nuestros pecados, después de vivir una vida perfecta, sin ningún fallo que nosotros no podíamos vivir, haciéndose culpable de nuestro pecado, soportando la separación con el Padre que nosotros teníamos que soportar, nuestra maldición y nuestro castigo. Y después de todo esto, 3 días después, resucitar con poder, y 40 días más tarde ser ascendido al cielo, donde ahora está a la diestra del Padre, gobernando sobre toda la tierra, con un reinado de justicia perfecto. Quienes creemos esto, quienes creemos que el sacrificio de Jesús ha sido suficiente para perdonar nuestros pecados, podemos decir que hemos entrado en el reposo de Dios, que hemos encontrado y entrado en un lugar de calma. Pero si la promesa de entrar en el reposo de Dios que Dios le dio a Israel sigue vigente para nosotros, la amenaza también es igual de real. No podemos omitir esta parte. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tan real es una cosa como la otra. Aquel que ha puesto su fe en Jesús encuentra reposo, pero el que no lo ha puesto, la ira de Dios está preparado contra él o contra ella, a no ser que la persona se acabe arrepintiendo. Y es que hay algo que es llamativo. Dios hoy se encuentra en un estado de reposo. Él está descansando de todas sus obras. Me gusta mucho como Simon Sistemacher comenta esto en su comentario. Dice: después de que todo el mundo fuera creado, Dios inició un nuevo periodo.
un periodo de reposo. Dios reposó de su trabajo en la creación al concluir el sexto día. Mientras que para los 6 días de la creación las palabras finales son y fue el día y fue la tarde un día. Para el séptimo día, estas demarcaciones temporales ya han desaparecido. Con el séptimo día, Dios comenzó un periodo de descanso. Y Dios nos invita a disfrutar de este periodo de descanso. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos en el reposo de Dios? ¿Estamos en su descanso? ¿O seguimos viviendo pendiente de nuestras obras, de nuestras fuerzas, de lo que nosotros podemos hacer? Si recordamos el inicio de la carta de los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Solamente por Cristo podemos encontrar el reposo que nuestra alma necesita. Solamente por Jesús podemos encontrar y tener reposo. Aquel que no ha puesto su fe en Jesús nunca va a encontrar reposo. Pero la promesa deslumbrante para nosotros, y que espero que todos los que estemos aquí hemos creído, estamos en el reposo de Dios. Estamos en un tiempo de calma, y debería ser así. El pastor John MacArthur comenta: entrar en el reposo de Dios significa disfrutar de la confianza perfecta e inamovible de la salvación en nuestro Señor. Significa estar tranquilo, compuesto y en paz interiormente. Significa estar en paz con Dios y poseer la paz perfecta que Él da. Significa estar libre de culpa e incluso de los sentimientos innecesarios de culpa. Significa dejar de preocuparse por el pecado, porque el pecado está perdonado. El reposo de Dios es el final de todas las obras legalistas y la experiencia de la paz en el perdón total de Dios. Entrar en el reposo de Dios quiere decir que por el resto de nuestra vida y por toda la eternidad podemos apoyarnos en Dios y podemos estar seguros de que Él nunca va a dejar de respaldarnos. Y qué duro es vivir, y tantas veces lo hacemos, con la culpa, con el remordimiento. Qué pesado es una carga tan pesada, pero Jesús ya se la ha llevado. Él ya ha perdonado todo lo que hemos hecho. Ha perdonado nuestros pecados pasados, los pecados que cometemos en la actualidad y los que vamos a cometer. A veces nuestra oración no debería ser tanto Señor, perdóname, aunque eso sí que obviamente demuestra nuestra sumisión y nuestro reconocimiento de nuestro pecado, pero quizá debería ser más: Señor, gracias por haberme perdonado por esto que he hecho. Señor, gracias por haberme perdonado por aquello que he hecho. Señor, gracias por haberme perdonado por aquel pensamiento, por aquella mala palabra, por aquella mala acción. Estar en el reposo de Dios es saber que hemos sido totalmente perdonados. Y sí, Satanás vendrá y nos dirá: madre mía, lo que has hecho. A ver cómo te acercas ahora a Dios. Pero cuando esas ideas vengan, tenemos que decir: no, Jesús ya me ha perdonado. A pesar de todo lo malo que yo hago, Jesús ya me ha perdonado totalmente y puedo estar tranquilo. Puedo estar en reposo. La advertencia es muy clara en los versículos del 6 al 11. Dicen: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En este fragmento, el autor está citando el Salmo número 95, y es gracias a que nos dice que son palabras de David, que sabemos que se refiere a este Salmo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es cierto, ¿no?, que David escribe este Salmo, pero por lo que vimos ya en el capítulo 3 sabemos que es el Espíritu Santo el que habla y dice estas palabras en el capítulo número 3.
Y son palabras duras. Son palabras complicadas de oír. A nadie le gusta oír que si endurecemos nuestros corazones, vamos a estar perdidos. El pueblo de Israel estuvo 40 años vagando por el desierto. 40 años buscando esa tierra prometida, buscando ese reposo. Como he dicho antes, vieron el poder de Dios en muchas maneras. Vio cómo les sacó de Egipto por medio de las plagas. Vieron cómo un mar se abría para que ellos pudiesen cruzar en seco. Vieron cómo Dios le dio la ley a Moisés, cómo la cara de Moisés brillaba. Pero aun con tantas obviedades, con tantas evidencias, ellos endurecieron sus corazones. Se hicieron duros a la palabra de Dios. Sus corazones estaban lejos de los caminos de Dios. Moisés les dio unas buenas noticias, les dijo: Dios nos va a dar una tierra para reposar. Una tierra donde vamos a poder estar tranquilos, donde ya no vamos a vagar más por el desierto. Pero ellos no quisieron escuchar. Taparon sus oídos y se hicieron los sordos a las palabras de Moisés. Pero espero que nosotros no hayamos endurecido nuestros corazones, sino todo lo contrario. Cuando llegó las buenas noticias de salvación, cuando alguien nos presentó el Evangelio, nuestro corazón fue enternecido, se convirtió en un corazón de carne. Atendimos atentamente a aquello que nos estaban predicando, a esa buena noticia de que Jesús había muerto por nosotros. Lo creímos en nuestro corazón. Cambió nuestra vida por completo. Y entonces podemos estar seguros que podemos estar en el reposo de Dios. Pero aquí creo que hay que ir con cuidado también, porque no debemos caer en la pasividad, en el, bueno, ya estamos bien, en esa autocomplacencia que decíamos antes. Si cogemos el principio del versículo 6 y el final del versículo 11, nos da la clave para entender esto. Entre medio hay como un paréntesis que hace el autor para explicar todo esto. Pero si lo cogemos, dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así que tenemos una responsabilidad muy grande. Dios no nos dice: ven a mi reposo y ya está, y no hagas nada más, sino que lo hagamos disfrutando de esa paz. Y esta responsabilidad es que, habiendo recibido la promesa de entrar en el reposo, no seamos como los israelitas. No seamos de los que no creen en las promesas de Dios, sino que vivamos conforme a la verdad del Evangelio. Que vivamos demostrando que Jesús ha cambiado nuestra vida, que hemos nacido de nuevo. Yo no sé cuántos de vosotros, y lo he dicho muchas veces, pero yo si naciese de nuevo hay muchas cosas que no haría como las hice. Muchas decisiones que no las tomaría como las tomé. Muchas palabras que no diría porque sé que traerían malas consecuencias y además hacen daño a personas. Así que si hemos nacido de nuevo, realmente nuestra vida no puede ser igual que la anterior. Tenemos que luchar contra todas esas cosas, pero luchamos con la fuerza del Espíritu Santo, que nos ha guiado a ese reposo perfecto, a poder estar en la misma presencia de Dios cada día. La presencia de Dios no está aquí cuando nos reunimos, lo está de una manera diferente, porque aquí nos reunimos como pueblo, pero Él está en cada momento de nuestra vida. Cuando estamos comiendo, cuando estamos durmiendo, cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando estamos en el baño, Dios siempre está a nuestro lado. Nunca se separa de nosotros. Y esta es una promesa maravillosa. Pero podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué puedo hacer para entrar en el reposo de Dios? Quizá llevo muchos años como cristianos viniendo a la iglesia, pero sintamos que no estamos en ese reposo. Que hay muchas cosas que hacen que nuestra vida se tambaleen. El único camino es creer que la promesa se cumple a través de Jesús. No hay otra manera. No hay nadie que pueda hacer nada por nosotros. Dice Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ninguno de nosotros somos buenos. Ninguno de nosotros podemos acercarnos a Dios, pero el mismo Pablo, en Romanos 3 también,
versículo 28 dice, concluimos pues. Dice, llegamos a esta conclusión, a esta idea final, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Que no nos salvamos por nada que nosotros podamos hacer. Que no nos salvamos porque nosotros ni siquiera hayamos decidido creer que Cristo es Dios, sino que Él transforma nuestra vida y nos hace ver a Jesús de una manera tan maravillosa que lo vemos y le amamos, que le vemos y nos arrepentimos. Y esto nos hace entrar en su reposo. Solamente por medio de la palabra de Dios podemos llegar a esto, por su acción. La verdad es que no suelo ver mucho la tele, veo poco la tele. El fútbol, alguna serie, ahora hemos empezado a ver un programa en Antena 3 que se llama El Desafío, que es bastante sanote para todo lo que tenemos en la tele. Pero hay un programa que creo que ya no emiten, pero que yo con ese programa me quedaba hipnotizado delante de la tele. Se llama Forjado a Fuego. Era un programa en el que concursaban siempre 4 personas, normalmente eran hombres, aunque había alguna mujer. Y lo que hacían era darles un trozo de metal. Y con ese trozo de metal lo que tenían que hacer por medio de yunques, de calor y tal, era transformarlo en un arma blanca, en una espada normalmente. Y los veías como durante 4 horas, el programa duraba menos, pero ellos trabajaban el metal, lo calentaban, le daban golpes, y después habían unos jueces que analizaban si esa arma había sido preparada correctamente, si se habían seguido bien todos los pasos, y analizaban 4 características, 4 categorías para ver si el arma era correcta. Se comprobaba cómo estaba de afilada, es decir, si realmente podía cortar. Se comprobaba también cuál era su fuerza al golpearla contra unos maniquís y ver que no se rompiesen. Se comprobaba también cuál era su dureza al impactar pues, contra elementos muy duros como bloques de hielos o cosas así. Y también se comprobaba su letalidad, si esa arma podía ser suficiente para matar a una persona. Y para que todo esto pudiese cumplirse, como digo, quienes participaban tenían que seguir unos pasos muy concretos. Y sobre todo había un paso que era el más delicado de todos, que era el temple. Ahí cuando el acero estaba al rojo vivo ya preparado, se metía en agua o en aceite frío y ese era el paso clave. Si ese paso se hacía mal, el arma salía torcida o simplemente luego no tenía la dureza y era fácil que se rompiera y acababa siendo un fracaso. Mirad lo que dice el autor sobre cómo es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La espada de Dios no es una espada hecha en una forja humana. Es una espada hecha por muchos herreros a lo largo de la historia. La espada de Dios no es solamente conocimiento o algo intelectual, tampoco son experiencias místicas. Podemos manipular, y es relativamente sencillo, manipular emocionalmente a una persona para que haga lo que queremos. ¿Cuántas sectas se ven hoy en día que manipulan a la gente para que den sus dineros, para que abandonen a sus familias, para que se vayan a vivir pues, a comunas y cosas de este sitio? Hoy en día, la televisión, las redes, manipulan a la sociedad, nos manipulan también a nosotros. Intentan que pensemos todo de la misma manera, pero aunque es verdad que se pueden manipular los sentimientos, se pueden manipular las ideas, el corazón no se puede manipular. Nadie puede cambiar un corazón. Nadie puede hacer que un corazón lleno de pecado deje de serlo. Solamente la palabra de Dios, cuando penetra en el corazón del ser humano, es capaz de llegar al sitio más profundo, a ese sitio tan escondido, a esa habitación secreta que todos tenemos, y es capaz de transformarla. Solamente la palabra de Dios puede hacer que un corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 11, y les daré un nuevo corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de la carne, y les daré un corazón de carne,
para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo a ellos sea por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda detrás del deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Y es que cuando la palabra de Dios penetra en lo profundo de nuestro corazón, atraviesa hasta lo más profundo de lo que somos, nuestro corazón de piedra se convierte en un corazón de carne y transparente. Un corazón que no puede ocultar nada delante de Dios. Nuestro pecado es revelado. Nos damos cuenta de lo malos que somos, de lo sucio que estamos en nuestro interior. Estamos ante Dios como si estuviésemos totalmente desnudos, con nuestras vergüenzas al aire libre, sin poder ocultar nada. Y ahí, la ley de Dios, su palabra, entra, quita todo lo que sobra y nos dice: entra en mi reposo, descansa, aquí estás bien. Jesús ha sido juzgado por ti, tú ya no vas a ser juzgado por nada. Tus pecados lanzados al fondo del mar, para que nada ni nadie te los pueda echar nunca en cara. Y entonces empezamos a andar en sus ordenanzas, empezamos a preocuparnos de cómo vivimos, guardamos su decreto, los cumplimos porque somos su pueblo, un pueblo comprado con sangre preciosa, un precio inmenso, pero que Dios quiso entregar a su propio Hijo para que tú y yo podamos ser hermanos de Él, para que podamos formar parte de esto. Mirad el versículo 21 de Ezequiel, dice: mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Aquellos que su corazón no cambia, el castigo también es igual de verdadero, es igual de real. Hay dos caminos, uno en el que todos transitamos, que es el camino hacia la muerte, y ahí nacemos y vamos todos como burros. Pero aquellos a quien Jesús nos llama, nos vamos otro camino, más incómodo, más difícil, pero que como fin tiene la vida eterna. Y en todo ese camino difícil, Dios nos dice: yo voy a estar con vosotros, yo voy a daros reposo en medio de los zarzales, yo voy a levantaros cuando os caigáis, yo voy a estar a vuestro lado cuando estéis tristes. Cuando seas tentado, yo sé lo que tú estás pasando, así que yo te levantaré, yo te socorreré. Cuando tengas problemas, ven al trono de la gracia y encuentra el socorro oportuno que tu alma necesita. Pero ¿dónde estamos cada uno de nosotros? Esta es la pregunta clave que tenemos que respondernos. Si no estamos en el reposo de Dios, hoy es un buen día para volver. Hoy es un buen día para decirle: Señor, quiero volver a estar en ese reposo. Aunque las circunstancias no cambien, quiero encontrar esa paz que tú prometes. Y quiero acabar ya. Cada uno de nosotros está marcado ya cuántos años vamos a vivir, cuándo va a llegar nuestro final. Hay una frase de una película que me gusta mucho, que dice: la vida es demasiado corta para estar siempre cabreados. Y es muy real, pero creo que también la vida es demasiado corta para estar siempre cansados y cargados, para estar siempre preocupados, para estar siempre agotados. Y es demasiado corta, sobre todo porque Dios ofrece poder estar en su reposo. Porque Dios nos ofrece que podamos vivir una vida de calma, de paz, de orden. Aquellos que hemos creído y que hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, que hemos creído que Él dejó el cielo, toda su gloria, para hacerse como uno de nosotros y morir por nuestro pecado, quienes hemos creído que Él resucitó venciendo la muerte y que ahora la muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros, quienes hemos creído, confesado esto, debemos estar en el reposo de Dios. Tenemos que disfrutar de esta paz, donde ya no hay preocupación, porque Cristo es nuestro sustento, donde ya no hay remordimiento por el pecado, porque todo ha sido perdonado, porque Él nos ha ofrecido un descanso espiritual. Hemos entrado por medio de la palabra de Dios, que ha sido revelada por Cristo, por nuestro único mediador, por Él que nos lleva, porque Él es el camino, la verdad
y la vida por la imagen del Dios invisible, y su palabra ha atravesado nuestros corazones, transformándolo y cambiándolo, dándonos un corazón de carne, para que andemos en sus ordenanzas, para que vivamos de la manera que Él quiere que vivamos, y para que Él nos llame a nosotros pueblo, y nosotros le llamemos a Él Dios. Y estando en el reposo de Dios, ahora nos mantenemos en Él por la fe, no por ninguna obra. No tenemos que hacer nada para estar en el reposo de Dios, solamente tener fe en Jesús, porque Él se compadece de nuestras debilidades. Él se preocupa de cuando estamos mal. Él sabe lo que nosotros sentimos. Y esto es un gran consuelo. Ha abierto el camino al trono de la gracia, donde encontramos misericordia, donde encontramos paz, donde encontramos consuelo. Dice Pablo en Romanos 8:34, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando estás mal, Jesús está intercediendo por ti. Y lo hace como alguien que tiene autoridad, para que podamos disfrutar de ese reposo. Y hoy vamos a recordar por medio de la Santa Cena que estamos en el reposo de Dios, que Dios acabó sus obras, que entró en un periodo de reposo y que nos ha invitado por medio del sacrificio de Jesús a disfrutar de ella. Vamos a orar. Señor, gracias porque por medio tuyo, por medio de la fe en ti, en tu sacrificio y en tu muerte, nosotros hemos entrado en un reposo espiritual. Y es verdad que hay muchas cosas que nos atormentan, muchas cosas que intentan quitarnos el ánimo, que intentan quitarnos la paz que tú nos has prometido, que intentan hacernos cargar con la culpa y con la culpabilidad. Pero, Señor, tú nos has prometido que podemos entrar en tu reposo por medio de la fe en ti. Y te pedimos que tu palabra, Señor, en esta mañana penetre hasta lo profundo de nuestra alma, Señor, hacia esos lugares ocultos que solo nosotros sabemos y que tantas veces intentamos ocultar. Límpianos, Señor. Haznos ver nuestro pecado para poder agradecerte que tú murieras por él. Y en esta mañana glorifícate en medio nuestro. Te queremos bendecir, te queremos alabar, Señor. Te queremos adorar. Y queremos y deseamos que tú, Señor, seas glorificado porque hemos puesto nuestra fe en ti, porque tú nos has dado reposo y porque tú, Señor, sigues intercediendo por nosotros y ofreciéndonos un trono de gracia al cual nos podemos acercar y encontrar todo lo que necesitamos, Señor. Te queremos bendecir en esta mañana. Amén.